agüita que corres por las montañitas encendida, agüita que todo lo transforma, agüita que das la bendición, agüita curandera, agüita de luna y de sol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos un programa nuevo aquí en Enlace Ciudadano, la radio de Acatepec, teniendo dos grandes invitados de acá de Tlaxcalancingo. El programa es Nochan Mochan. Acatepec también es tu casa. Muchísimas gracias. Ahorita damos aquí a que se presenten nuestros invitados aquí de Tlaxcalancingo para un programa excepcional, el agua. Por favor, licenciado, su nombre, por favor, Sote. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores, licenciado, y Miriam. Hola a todo tu auditorio, buenas tardes a toda la gente que está escuchando la radio y que nos está siguiendo por las redes aquí en Enlace Ciudadano. Yo soy Miriam, soy de Tlaxcalancingo y bueno, ya también estamos igual en la defensa del agua, en la defensa del territorio y otros menesteres, pero sobre todo pues hemos buscado trabajar mucho para fortalecer la vida de los pueblos originarios. Exactamente. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. Digamos, ustedes van a ser los padrinos de este nuevo programa. Bueno, ya teníamos algunos Nos van a dar nuestro pan, nuestra cera claro que y sí. La botella como se acostumbra en los pueblos, ¿verdad? Exactamente, y al fiscal y la teniente, y ahorita vienen los jueces. Muy bien. Sí, miren, bueno, muchísimas gracias, como les comentaba hace ratito. Pues a ustedes los invité por el tema del agua. Lamentablemente aquí en Acatepec, como en todas las comunidades de San Andrés Cholula, pues tenemos ese problema, ¿no? Ese mega problema, ¿no? Del agua potable. No estamos quedando sin ese, pues, ¿cómo les puedo decir? El sustento de ese líquido vital, ¿no? Así es. Pues empecemos. Ahora sí vamos a hacer como los programas de noticieros, ¿no? Yo les pregunto, ustedes me contestan y bueno, vamos a cotorrear un poquito también para que no se haga muy pesado este programa. Empezamos como pueblo originario. San Andrés se le considera un pueblo originario, digo, por todas las costumbres que tiene, por todos los matices que engloba, ¿no? Mi primera pregunta sería, ¿qué es y cómo se estipula un pueblo originario e indígena? Usted, licenciado, que está más arraigado en esto, ¿qué nos puede comentar? Bueno, por principio está uno cómo se identifica, ¿no? La comunidad y uno mismo cómo se identifica como pueblo indígena es el principio esencial, ¿no? Para decir quiénes son indígenas. Entonces está en la Constitución el derecho de autoascripción. Yo me identifico como indígena y entonces, por lo tanto, pues puedo accesar a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos originarios, que bueno, pues son los primeros que habitaron estas tierras, ¿verdad? Los que están asentados o existen desde antes de la Constitución del Estado mexicano también, los que conservan usos y costumbres propios, ¿no? Ya después de varios años no tiene que ver con que si todavía hablo la lengua o no hablo la lengua, ¿no? Con si conservo la vestimenta tradicional o no. Ese es como el estereotipo, el estigma de una persona indígena, ¿no? Que es la que habla la lengua y tiene su vestimenta tradicional, ¿no? Pues hoy en día los pueblos indígenas conservan sus costumbres, tal vez conserven o no la lengua. Ese es solo un elemento más de un registro, ¿no? Por decir, básicamente nosotros somos un pueblo indígena, pero también elemento para que se te reconozca indígena, ¿no? Como tal. Sí, y tiene muchas razones este licenciado, digo, y también, digo, que estamos a 10 minutos de Puebla capital,
Digo, Sí. desgraciadamente, lamentablemente, tenemos este cliché, no se puede decir, de que pues, es que yo ya viajo a la ciudad y ya tengo otras costumbres y yo ya veo otro tipo de vida. Digo, pero qué padre es vivir en un pueblo, no un pueblo autóctono, un pueblo indígena, un pueblo que pues tiene mucha cultura, independientemente de eso, ¿no? Sí, fíjate que también parte de del trabajo que se ha realizado pues como comunidades ha sido que pues busquemos conocer cuáles son las garantías que tenemos como pueblos originarios, ¿no? Porque al final decimos, no, pues vamos a estar mejor si nos reconocen como ciudad, si nos vienen a pavimentar, si nos vienen a poner el agua potable, ¿no? Exactamente. Si nos vienen a modernizar. Y al final de cuentas, dice un antropólogo, un cronista de San Andrés Cholula, que es originario de Tlaxcalancingo, el profe Raúl Chiquito, dice, estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces, y habla de eso, de que antes cuando teníamos agua, cuando teníamos los cerros, cuando teníamos la tierra, como para poderla cultivar, pues estábamos mejor, ¿no? Entonces, pues hablamos mucho de que ahorita estamos reconociendo que todo eso que somos, que todavía somos y que fuimos, pues estamos orgullosos y orgullosas de serlo, porque ahí está la esencia de lo que somos, ahí está nuestra vida, ahí han participado, vivido nuestros ancestros, nuestras ancestras, y reconocemos que la apuesta que tiene la ciudad ahora, pues lo único que ha hecho es acabar con nuestro territorio, ¿no? Territorio, Con la tierra, con el agua, con el aire limpio que teníamos, ¿no? exactamente. Y también hay otra cosa que pues tenemos una relación distinta con eso, con los bienes naturales, con el agua, con la tierra, con el viento. Y una de esas, por ejemplo, y me recuerda mucho a este territorio Acatepec, aquí hay una leyenda que pues seguro tú vas a ir a entrevistar a las personas que la conocen, que se llama el corazón del agua. Le llamaban así al personaje que aparecía, ¿no? Que era un hombre que era un sireno, ¿no? Y que aparecía por ahí por la hacienda de San Martinito. Bueno, eso es lo que nos contaron a nosotros en una entrevista que igual nos ¿No? compartieron, una plática, pero ese tipo de los mitos, las leyendas, esa relación que se tiene pues con los bienes naturales, es también lo que reafirma que somos todos originarios, ¿no? Y cómo queremos relacionarnos con eso, y también, bueno, abre otras Sí, formas de pensar y de construir el territorio. no, y también creo que lo importante que hables de los temas estos, en Tlaxcalancingo también hay un tema, ¿no? De la sirena. Sí, también También, tenemos, nosotros tenemos nuestra sirena y ustedes su sireno. exactamente. Sí, fíjense qué padre, ¿no? Digo, Bueno, la teníamos. no, pues también aquí lo teníamos. ¿Quién Sí. sabe quién se lo llevó? Que lo regrese, o que la regrese, ¿no? Nosotros dicen que se fue a Xocopan, pero acá no sé qué dicen. ¿A Coscoma. Coscoma? Ah, mira, ya Sí. ves, ahí está. Fíjate, o sea, es fundamental todo este tipo de leyendas. ¿Por qué? Porque nos enriquecen como ser humano, ¿no? Como sanandreseño también. Digo, les digo, lamentablemente tenemos a la ciudad a 10 minutos. Y he platicado con mucha gente, me dice, no, es que, ¿cómo yo voy a ser de pueblo? O sea, no sabes lo que estás manifestando, ¿no? Tenemos algo muy rico que, por ejemplo, es, digamos, acá en Acatepec, las iglesias, o en San Andrés, las iglesias, el cerrito, el cultivo que también mucho antes se hacía. Yo recuerdo que hace 30 años, 35 años, todavía andaba yo con la pala todavía picando para que se produciera el maíz, el frijol, todo el tipo de semillas que se producen aquí en San Andrés Cholula, ¿no? Ujú. Sí, bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tenemos como pueblo indígena y originario? Hablando del convenio 169 del OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y también sobre el artículo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué beneficios obtenemos sobre esos escritos, sobre esas leyes que tenemos aquí en México? Sí, bueno, por ejemplo, el artículo segundo de la Constitución, ¿no? Primero reconoce los derechos a los pueblos indígenas y después divide los derechos en dos apartados, ¿no? El primero
establece la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos derecho al autogobierno, ¿no? A elegir nuestras propias autoridades conforme a nuestros usos y costumbres. Algo muy importante es que tenemos derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales en los lugares que habitamos, ¿no? A conservar nuestro hábitat. Entonces, ahí es la esencia, ¿no? Del asunto, porque entonces si de repente llega pues una empresa, la Coca-Cola o una inmobiliaria y dice, bueno, pues yo aquí tengo dinero y voy a ocuparme y acaparar el agua del pueblo, u otros, ¿no? Que llegan a vivir, bueno, pero a ver, espérate, nosotros tenemos el uso y disfrute preferente, ¿no? De los recursos naturales, y entonces ahí es donde entra toda esta defensa, ¿no? Y el apartado B, esta segunda parte, nos habla de la obligación que tiene el Estado de apoyar a los pueblos indígenas en cuanto a la educación, en cuanto a tener sus propios medios comunitarios, en cuanto a también apoyar la salud tradicional, y cuando me refiero a educación es una educación bilingüe, ¿no? O integral que involucre la cosmovisión de los pueblos indígenas y todo esto, ¿no? Como pueblos tenemos derecho a la libre determinación, es decir, que nosotros nos autogobernamos y por lo tanto cada vez que haya un acto que pueda afectar a la comunidad, pues debe existir una consulta previa, libre e informada, ¿no? Que entonces, de esta manera, se busca, ¿no? Que los pueblos, bueno, pues se garantice que ellos son los que al final un tanto puedan decidir. Las consultas han sido en el país y en todo el mundo muy amañadas, ¿no? Las consultas indígenas. Efectivamente. Porque estamos ante una disputa de los derechos, ¿no? Es decir, los derechos indígenas no es algo que te regaló el Estado, sino es algo que se consiguió, ¿no? A través de la lucha. El artículo 2 constitucional nace del esfuerzo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 94, cuando convoca al resto de los pueblos indígenas del país, y entonces se hacen unos acuerdos de San Andrés, un diálogo entre los pueblos, y ellos son los que empiezan a generar las líneas de cómo van a ser los derechos de los pueblos indígenas en México, y bueno, ya el Estado también metió su mano, y al final lo que se terminó pues aprobando, recortó, ¿no? En cierta manera los derechos de los pueblos indígenas, pero por lo menos ya hay una parte, ¿no? De donde nos podemos agarrar, y el convenio 169 pues va en el mismo sentido. Tenemos derecho incluso a las formas de cómo resolver nuestros problemas internos, incluso de acceso a la justicia, ¿no? Es decir, a la seguridad, ¿no? Muchas veces, hace incluso todavía 15 años, las policías auxiliares, en otro lado les llaman topiles, ¿no? Y las quitaron para meter a las municipales, y entonces según teniendo elementos con mayor adiestramiento, capacidad y armas o herramientas y todo lo demás, iba a haber más seguridad, pero hay menos seguridad, ¿no? Y entonces y hay más corrupción. Y entonces donde dices, bueno, hay que regresar a las formas de cómo nos autorregulamos, ¿no? De cómo incluso tenemos nuestra seguridad, y eso también te lo garantiza el convenio 169, ¿no? Mire qué padre, o sea, desconocemos a veces algunas cosas, pero pues qué bueno que ustedes nos comparten esto, porque para pues no llegar al municipio y decir, ¿sabes qué? Pues ¿por qué me estás metiendo esto? O ¿por qué esto? Pero ya tenemos alguna base fundamental para decir, ¿sabes qué? Esto pasa porque tú no estás obedeciendo las leyes que están ahora en curso, ¿no? Digo, como ahorita está el artículo 2 de la Constitución Mexicana, que pues lamentablemente no lo sabemos porque nos da flojera leer, que esa es también otra parte fundamental, porque nos hacen daño ya tanto el gobierno como usted, la policía, incluso hasta nosotros mismos nos hacen daño, ¿no? Decía que la ignorancia es la televisión, lamentablemente, y la ignorancia se acaba con leer un libro, muchas veces. Así Sí, es. también hay como una institución que no hemos, o un espacio que al final de cuentas, aunque no lo sabemos como, y que es un planteamiento que tenemos desde la CHUR, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, hay que tener muy claro el artículo 2, hay que tener muy claro el 169, pero hay algo que ponemos encima o
que resaltamos, que es la asamblea, ¿no? Que es algo que hemos estado practicando ancestralmente y que de alguna manera ese sigue, o estamos promoviendo que siga siendo el espacio donde se hable de cómo se va a ocupar este territorio, o de cómo se va a gestionar el agua, ¿no? O como decía ahorita el abogado, la seguridad, ¿no? Cómo vamos a buscar que eso se propicie. Entonces también eso me parece muy importante, porque a veces hemos dejado que se debilite en nuestras comunidades, e incluso ahora que estamos promoviendo el tema del programa de desarrollo urbano municipal, pues estamos hablando de que si no hay asamblea, pues entonces hay muchas limitantes que tenemos para determinar, para pues, que se haga como tal la consulta, ¿no? Porque al final si llegan 3 personas, pues eso no es una asamblea, ¿no? Y puede haber una imposición. Exactamente, es como decía aquí el abogado, pues tenemos que juntarnos, tenemos que deliberar lo que nos lastima, ¿no? Digo, lamentablemente aquí me da pena decir, Meacatepec, pues no acciona, nada más no arranca, no sé si le falta gasolina o le falta el digamos el chispazo para arrancar en estos ámbitos, pero pues lamentablemente le digo, aquí en calle Tetela, donde estamos ubicados, pues ya nos metieron el agua potable, ¿no? Digo, lamentablemente digo porque pues es nuestro propio líquido, nuestro propio agua vital, nos la están vendiendo. Y aquí en la calle Tlatlapultepec, donde están los condominios ahora, vino hace como un mes y medio un señor vino a comprarme, y me dice, y yo le dije, oiga, ¿qué tal el agua? Pues ya de estar muy padre, ¿no? 300 metros que excavaron del pozo profundo, pero pues ha de estar muy, muy buena, ¿no? Dice, no, joven, viene muy mineralizada, viene ya muy turbia, es muy salitre. Digo, bueno, pues se supone que el gobierno dijo que iba a ser agua de buena calidad, ¿no? Y es la que nos van a meter aquí en esta parte. No, y hay pues varias investigaciones de que esa agua pues ya empieza a tener desde, puede tener incluso cianuro, arsénico, o sea, por todo lo que ya está en el subsuelo, en capas en donde no nos hubiéramos imaginado pues llegar nosotros, o sea, es agua que es ya fosilizada, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, de por sí se ha hablado de que pues las ciudades que están justo abasteciéndose de los pozos profundos empiezan a tener problemas de cáncer, diabetes, problemas en los riñones, ¿no? Sí. Y bueno, eso es parte, ¿no? Solo de algunos elementos de lo que provoca el consumir agua de pues aguas profundas, ¿no? De los pozos profundos. No, y deje, por ejemplo, abogado, pues lamentablemente nos estamos haciendo nuestro propio daño, ¿no? Teniendo 3 programas atrás con Lauro, pues comentábamos lo del agua, ¿no? Por ejemplo, si sacamos bastante agua, pues el peso de la misma ciudad se va comprimiendo, digamos, hacemos de la tierra, o sea, muchas cosas, envuelven no nada más, por ejemplo, digamos, la sustracción del agua. Bueno, continuamos, ya me estoy desviando del tema. Nos estamos desviando, pero a la vez también. Sí, también estamos conduciendo algo bien, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en un programa que se llama La Chur. ¿Cómo se organiza esa organización? ¿Por qué motivo se hizo La Chur? ¿No? Pues en el 2018, bueno, ahí en Tlaxcalancingo nos enteramos de pues que habían unos proyectos, ¿no? que querían realizarse en la comunidad. Entre ellos eran pues grandes avenidas que sobre todo atravesaban Tlaxcalancingo y San Antonio de Cacalotepec, y además de eso venían pues complementadas con otra serie de obras. En el caso también de Tlaxcalancingo, enfrente de la iglesia casi, se iban a construir 2 edificios de 25 pisos más o menos. Entonces era parte de ese plan que traían. Pues nosotros nos enteramos y ahí decimos, pues, ¿cómo que va a pasar eso, no? Entonces
eh, hubo una movilización que hicimos hacia la cabecera municipal para exigirle en ese entonces a Karina Pérez Popoca que como presidenta hiciera, pues cancelara, ¿no? Frenara eso que ya sabíamos que venía en el programa de desarrollo urbano municipal del 2018, ¿no? Entonces nosotros decíamos, a ver, pues te venimos a pedir que lo canceles, que no puede ser que venga así. Y, y ahí también es que igualmente viene gente de San Antonio Cacalotepec, también vienen personas de los distintos pueblos, pero es, digamos, como que el primer paso que hicimos esa movilización, ¿no? Porque pues sí estábamos preocupados y decíamos cómo era posible que pues que ya estuviera ahí en planes, que ya estuviera pues ya todo generado y nosotros no hubiéramos sido consultados. Y consultada sabemos que fue generado durante la administración de Leoncio Paisano, ¿no? Que también con él pues tuvimos varios problemas en el pueblo, entre ellos el agua potable y las bajadas del periférico en la relación Santa Clara. Entonces, pues ahí inicia y bueno, ya posteriormente aquí Juan sí quiere también compartir ya como tal la conformación del movimiento, ¿no? Pero surge pues a raíz de esa denuncia, ¿no? De esa demanda de la imposición de un programa de desarrollo urbano municipal que no fue pues consultado a los pueblos, pero que, híjole, se veía por todos lados que se venía a devorar pues nuestros pueblos, ¿no? Y eso decíamos de partirlos a la mitad, ¿no? La mitad del pueblo para acá, la mitad para allá, pues para que atravesaran las personas de Angelópolis, de la reserva, ¿no? Todos los que ya están de por sí ahí como residiendo ya pudieran como pasar por nuestro territorio y pues además irse acaparando más de las tierras. No, e incluso qué bueno que comentas esto. Hace como 8 días fuimos de este lado de Santa Clara y ven que hicieron el camino más grande. Digamos, hay una rotonda ahí entre Santa Clara y San Antonio, que ahí es ¿cómo se llama? Un penar de muertos, de asaltos, por lo que me han platicado. Digo, pero ¿cuál ordenamiento de civilización, ¿no? Digo, está fatal, está catastrófica esa parte. ¿No, abogado? Sí, pues al final, es una cuestión como luego se comenta, ¿no? En la chur del desarrollo, ¿no? Desarrollo para quién y desarrollo para qué y desde dónde se hace y para quién está diseñado, ¿no? Entonces, pues las grandes avenidas, los grandes fraccionamientos, uno los puede ver como aparentan dinero, pues significan en cierta manera dinero, lujos, dice, bueno, pues el progreso es dinero, ¿no? El progreso es lujo, entonces vamos progresando, pero principalmente insisto, es discriminación, ¿no? Es algo para algunos, algo para pocos, y que no es sustentable, ¿no? Que si todos viviéramos de esa manera, en primera es el sueño de que algún día vas a poder tener la camioneta que tiene el de Lomas de Angelópolis, ¿no? Y que estando junto a ellos va a ser más fácil que tengas ese tipo de cosas, no sé cuál es la imaginación que nos da para pensar eso, ¿no? Pero, y por el otro lado, pues obviamente grandes fraccionamientos embardados con grandes avenidas lo que generan son grandes espacios solos, ¿no? O sea, solitarios, donde la inseguridad es mayor, ¿no? Entonces, todo eso, y donde tampoco la gente se conoce, y donde hay choque de culturas. Lo que estamos viviendo también en la zona cholulteca, más aquí en San Andrés Cholula, es cada vez más un choque de culturas, ¿no? Cuando querían ampliar el Camino Real a Santa Clara en Tlaxcalancingo, hubo un tipo de choque entre los padres de familia de una escuela privada y zonas residenciales que están ahí junto, con la gente de la comunidad que decía,
que decían ellos, yo ya quiero una avenida grande porque quiero pasar con mi carro, luego se ensucia por el agua, etcétera, y los vecinos decían, oye, pues es que tú pasas bien rápido con tu carro y a mí casi me atropellas, y etcétera, y yo no puedo caminar bien. Entonces decían, pero ya pongan la avenida, pero no va a tener banquetas. No importa, para ellos no importaba, pero para el pueblo era todo lo contrario, porque si de por sí en terracería pasas bien rápido, ahora imagínate todo pavimentado y no quieres banquetas con tal de que se haga, pues es que la gente de fuera no le interesa a la gente del pueblo, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí se da choque, y lo mismo está sucediendo ahorita en Cacalotepec, y va a seguir sucediendo en todo el municipio, porque hay un choque de culturas de los que llegan de fuera y los que están acá, y tienen diferentes mundos y tienen diferentes prioridades, y los que llegan no les importa la realidad que estaba acá antes, y sobre todo la sustentabilidad, que se puede o no se puede vivir así, ¿no? Es que es una imposición, ¿no? De una forma, un estilo de vida. Te dicen, este estilo de vida es el que debe prevalecer, ese es el legítimo, es el que todos soñamos, todas queremos llegar a eso. Y al final, nuestro estilo de vida como comunidades termina siendo, pues, disminuido, ¿no? Pensando que eso es el pasado, es el atraso, es donde no hay seguridad para vivir, ¿no? Entonces también es, como decía Juan, es discriminación, pero también pues ese intento y ese engaño en el que nos quieren meter a todos. Es una imposición, y yo no diría de culturas, porque no sé si hay una cultura que instauró ese modelo de vida, ¿no? Como tal. O sea, en los pueblos hay culturas, pero eso otro, yo diría que es como estilos de vida globalizados, ¿no? Como que se han instalado a partir de corporaciones, empresas que necesitan vender sus productos, ¿no? Entonces, sí, al final o sea, yo no diría eso, y también la gente que llega a vivir acá, luego el ayuntamiento dice que vamos a dejar a mucha gente sin vivienda porque no queremos ceder territorio en las comunidades. Y en realidad no es cierto, porque las viviendas que se instalan son zonas residenciales, ¿no? Son zonas que solo algunas personas pueden pagar, y que al final ahora sí puede a lo mejor verse de repente personas que sí viven ahí, pero al momento en que llega un fraccionamiento, pues ni siquiera tratas con quién va a vivir ahí, tratas con el trabajador que dejaron ahí de vigilante, y que nunca vas a ver al dueño de ese lugar que ahorita ya está cercado o ya está ahí. Entonces tampoco hay posibilidad de un diálogo, ¿no? No hay posibilidad de llegar a acuerdos, de tomar compromisos entre ellos que vienen y nosotros que estamos aquí desde siempre. Entonces también desde ahí es como una limitante, y por eso también bueno, ahorita vamos a hablar de eso creo más adelante, pero pues se propone desde los pueblos que, pues, para que exista un fraccionamiento nuevo, para que exista un tipo de infraestructura que no está determinada en el estilo de vida de la comunidad, tiene que haber una asamblea, ¿no? La asamblea, digamos que es Es esencial, el ¿no? máximo órgano de toma de Es el decisiones. órgano regulador, ¿verdad? Exactamente. El órgano de gobierno. Digo, qué bien que hablas de los fraccionamientos. Te digo, tenemos aquí a Angelópolis que a 8 minutos máximo. Hasta caminando llegas en 20, yo creo. 20, Sí. media hora. Sí. Hay muchos clústeres, se puede Ajá. decir, que viven una sola persona, una sola familia, digo, y las demás vacías. Digo, oye, mejor todo ese dinero que se comparta al pueblo, ¿no? Digo, si se pudiera, como voy a otro tema, siempre he estado contra el gobierno, decía que mandar ya sé como los marxistas, que el gobierno es poder, ¿no? Sí. Digo, lamentablemente cuando te van a pedir tu voto, licenciado abogado, mire, sabes que yo te voy a apoyar y X cosa, ya ando con mi caravana, ya ando con bombo y maracas, alentando a que voten por mí, y cuando los vas a ver, pues, lamentablemente sabes que es que no hay dinero, o no hay esto, no hay el otro, o no hay presupuesto. Digo, lamentablemente, es así San Andrés. Ahorita que dicen de las asambleas, ¿por qué no? Digo, tengo una propuesta, a lo mejor es un poco loca, digo que de los locos se hacen buenas cosas, que cuando
ves que andan con su perifoneo diciendo, es que vota por mí, pues cuando hagan un proyecto que hagan lo mismo, ¿no? Que saquen su perifoneo, ¿saben quién? A lo mejor en Tlaxcalancingo, vamos a meter en un supermercado, ¿cómo ven? ¿Nos apoyan o no? Digo, que hagan eso. Lo que Lamentablemente pasa no. es que no es negocio, ¿no? Aquí hay dos tipos de democracia, ¿no? Por decirlo así, la democracia representativa y la democracia participativa, que ahorita se puede asemejar, pero más bien es un tipo de gobierno comunitario, o, ¿no? Una democracia comunitaria, por decir así. O sea, es decir, tú cuando votas, tú le estás cediendo el derecho a decidir a ese gobernador. Se supone que no, pero en los hechos es así. Porque al final dice, esto es del gobierno, y el gobierno decide. ¿Y quién es el gobierno por el cual tú votas? Tú solamente decides una vez de una oferta de 3 o 4 que el partido decide de acuerdo a pues, quién da más dinero y etcétera, ¿no? Para ser candidato. Y entonces le das un cheque en blanco al político para que decida por qué. En la comunidad se decide en asamblea. Y lo que se decide en asamblea, y cuando nombra un representante de la asamblea, una comisión, etcétera, para hacer esto, no es para que decida por el pueblo, es para que lleve el acuerdo del pueblo a donde hay que llevarlo, ¿no? Entonces, uno es que deciden por ti y el otro es que representan las decisiones del pueblo. Entonces, el que decide por ti tiene todo el negocio, porque dice, yo decido por él, yo tengo los recursos, yo soy el que decido qué es bueno y qué es malo, qué es derecho y qué no, ¿no? Entonces yo tengo todo el poder para negociar con el empresario y hacer lo que queramos, sin enriquecer menos. En pocas palabras, para joder el pueblo. ¿No? Sí, y así va a ser hasta eso, que tengamos ese sistema de gobierno. Eso también ha hecho como, y ha generado una idea, incluso ahora con los mismos comités de la consulta indígena, ¿no? Pues ellos son del comité, ¿no? A ellos les toca hacerlo, a ellos les toca ver, y cuando se convoca asamblea, lo mismo, ¿no? Pues sí, ya están los del comité. Entonces, bueno, yo he tenido muchas experiencias en mi pueblo, ¿no? Y en otros pueblos sobre, pues eso, que ya nos toca, pues, decidir, porque sí nos ha tocado decidir. Y yo les digo, no, pues, es que los acuerdos de asamblea eran estos. Y pues sí, a varios les pasa así de, pero nosotros somos el comité. Nosotros podemos decidir. Entonces también pues esta propuesta de fortalecer las asambleas nuevamente es eso, decir, pues vamos a decidir entre todos cómo volvemos a alimentar ese espíritu de convocarnos, de reunirnos, de pensar una situación, porque al final es para todos, que digan, ay no, si nada van a afectar a los de esa calle. Pues no, porque resulta que lo que le va a pasar a esa calle va a pasar para todos. Entonces, y eso nos ha pasado mucho en los amparos, así que y en varios casos en Tlaxcalancingo ha sido así. Decimos, pues, los afectados de las bajadas de periférico, de que se imponga el proyecto de la Real Santa Clara, es, pues, el camino. Pero resulta que están en la comunidad indígena. Entonces, los que terminamos amparándonos no solamente somos de la calle, sino somos varias personas del pueblo que también entramos, porque decimos al final eso, ahí tengo a mi familia, ahí luego llevo no sé, a mis animales, o sea, al final una afectación pequeña es la afectación muy grande para el pueblo. Sí, para toda la comunidad, ¿no? Sí. Digo, bueno, pasamos al siguiente tema. Como pueblo originario e indígena, ¿cómo defendemos nuestros recursos naturales? Llámese agua, tierra, aire, también nuestra vestimenta, nuestras costumbres, ¿no? Digo, vamos a hablar más ahorita de lo que nos está afectando, ¿no? El agua, ¿cómo podemos defenderla? ¿Cómo podemos decirle al gobierno, sabes qué? Pues hasta aquí puedes parar, digo, hasta aquí puedes llegar, si me conviene, no me conviene, como tal, ¿no? Abogado, ¿usted qué nos puede decir algo Yo de diría eso? como unión, organización, información, reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Pues así. O sea, podemos tener todo un esquema una lista de derechos o de herramientas que podríamos ocupar, ¿no? Para defender nuestros derechos, pero si no hay unión del pueblo, si no se organiza, si el pueblo no está informado de sus derechos y de las implicaciones, y si no reflexiona qué es bueno y qué es malo,
de nada de eso va a servir, porque tienes derechos, si no los conoces, ¿cómo los vas a hacer? Vas y buscas un abogado, y si el abogado se vende, y si el abogado le da miedo, y si el abogado le pasa algo, no, de nada te sirve. Y si el juez está comprado, pero si tú tienes la unión y la organización del pueblo y te informas y reflexionas sobre el asunto, pues ya la cosa es diferente. Tenemos esos derechos, ¿no? Pero ahora toca cómo los hacemos realidad, cómo los defendemos frente a los intereses de quién, ¿no? A veces es de un particular que está vinculado con alguien del gobierno, que tiene mucho dinero, a veces es del mismo gobierno, ¿no? Dicen es que la típica idea que nos han metido como un dogma, como una realidad incuestionable, es que el gobierno es gobierno, y contra el gobierno no se puede, ¿no? Y entonces esa mentalidad, ahí sí diría yo, ¿cómo se dice? Pues no, ¿eh? ¿Codillista? Pues no, pues, o sea, pesimista o sea, ¿De agachados? exacto, Mediocre. mediocre, Exactamente. porque ese sí es una actitud mediocre, ¿no? mediocre. El gobierno es gobierno y con él no se puede. Es agachado, es mediocre. Y sí, ha habido diferentes tiempos en la vida del municipio de San Andrés Cholula y en todo el país, en todo el mundo, donde definitivamente el poder del gobierno pues ha sido muy grande y se ha impuesto. Pero también ha habido otros momentos donde el pueblo se ha organizado y se ha logrado defender y evitar pues la injusticia que le quieren hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidades no podemos estar reproducirlas, ¿no? Por conveniencia, por comodidad también, ¿no? Pues ¿para qué lucho? Pues ya de por sí va a ser así, pues entonces ya que hagan lo que quieran y que sea de mí lo que de por sí va a suceder, de por sí me van a quitar mi tierra, de por sí me voy a quedar sin agua. Bueno, pues de por sí ya no estés aquí, o que de qué se trata, ¿no? ¿Qué le estás enseñando también a tus hijos? A tus nietos, ¿no? ¿no? O sea, en dignidad. Digo, Pues aquí siempre como los pueblos originarios, ¿no? Lo han hecho. Pues tuvo el movimiento de pueblos cholultecas, ¿no? Hace, pues, varios años, por ahí del 2006 al 2008 más o menos estuvieron organizándose. Y antes de eso, pues, con la expropiación, ¿no? También hubo mucha organización de los pueblos originarios de San Andrés, de San Pedro Cholula. Entonces, yo creo que hay ejemplos, han habido muchos, de cómo pues han logrado detener. De hecho, que ahorita, o sea, algunas obras que han llegado ya aquí a Catepec en este momento, pues seguramente ya las querían imponer desde hace muchos años. Y la gente ha logrado ir deteniendo lo más que ha podido, ¿no? Si eso no se hubiera logrado, incluso yo diría, ninguno de los 7 pueblos originarios estaríamos. O sea, ha habido mucha resistencia. Y aquí, pues, de Acatepec, que es, José Luis Serrano, ¿no? Un defensor también del territorio, ¿no? Un abogado defensor también del territorio que, pues, dio ese ejemplo, ¿no? De que había resistencia comunitaria, había organización de los pueblos y por supuesto que se lograban cosas, ¿no? Ahí en Tlaxcalancingo pues nos tocó que en el 2012 nos quisieran quitar pues el campo deportivo, ¿no? Que seguro todos lo conocen. Pues ya tenía, las escrituras las tenía, para empezar las tenía Huepa, ¿no? Rafael, nada más, estaban a su nombre. Estaban a su nombre. Ah, bárbaro, Rafael Moreno Valle, ya venía con su helicóptero a inaugurar, un centro deportivo de alto rendimiento, ¿no? Y nosotros, pues, no teníamos nada. Teníamos la certeza de que ese predio era nuestro. Era lo que teníamos. Y la organización común. Eso fue lo más importante. Tomamos el campo. Estuvo a punto de aterrizar el helicóptero, llegaron los granaderos, hubo toda una infraestructura ahí para que entrara el gobierno y nos lo quitara, y no lo lograron. No, y sobre todo, perdón lo que voy a decir, las galletas que se tuvieron que tener para impedir eso, ¿no? Digo, más que nada, a lo mejor dices, te organizas, tienes a lo mejor algún papel en tu poder, pero si el pueblo no tiene lo suficientemente agallas, hacia donde bailen y recen,
se los quitan porque se los quitan. Digo, como usted dice, abogado, ¿no? Hay que tener una asamblea, pero quedar en unos acuerdos bien también, porque muchas veces tenemos asambleas y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pegar porque el licenciado no me trae, o ni tampoco me trae, o el camarógrafo tampoco me trae, ¿no? Ya empiezo a echarle sus broncas y sus pedradas. Digo, no, se trata de hacer una organización bien, una organización que nos lleve a un punto que todos queramos, ¿no? Sí, con los fines de la comunidad, ¿no? Sí. Claro, porque si no es a lo que estás acostumbrado y dices, bueno, hay una alternativa, vas y dices, no, pero ahí tampoco se están organizando tan bien, pues entonces no hay nada perfecto, o sea, todo eso tiene que caminar, ¿no? También el sistema de gobierno que tenemos está deplorable, ¿no? Entonces si de repente dices, bueno, no voy a la asamblea porque es muy aburrido, se tardan mucho para discutir y acordar, pues, no lo tienen bien, no, bueno, es que aquí las cosas, como todo, cuesta su trabajo y hay que irlo perfeccionando cada vez y depende de todos. A ver, platíquenme, ustedes también están en un comité de agua, díganme algo sobre eso, que también más algo a Tlaxcalancingo querían meter una empresa de agua, Yunja, si no mal recuerdo. ¿Cómo hicieron ese comité? Digo, para que aquí a Catepec también nos unamos con ustedes y nos invitan, pues también ahí estaremos ahí echando pedradas a quien le toque. Pues han habido 2 comités organizados para el tema del agua. Uno fue en el 2017, cuando también nos querían imponer el sistema de agua potable para todo el pueblo. Y ahí nos organizamos para que no se impusiera la instalación de la infraestructura del agua potable, porque decíamos, pues nosotros tenemos pozos Noria, ¿para qué queremos el agua potable? Además de que ya sabíamos que eso se le iba a agregar a los impuestos del predial. Entonces decidimos, para empezar, algunas personas que donde ya se estaba poniendo, empezaron a decir, no, pues si nosotros no lo queríamos. Entonces nos empezamos a organizar por barrios y por cada barrio empezaron a generarse los comités. Empezaron a haber comités, algunos de 50 personas, algunos de 80 por barrio. Y amparados igual, así. Eran casi todas las personas que estaban en cada comité, y habían otros que eran los representantes, digamos, ya de todo el pueblo, ¿no? Que estaban dentro del comité. Pero ahí la apuesta fue decir, si nosotros ya tenemos nuestra forma de agua, nuestra propia forma de gestionar el agua, que es a través de los pozos Noria, ¿por qué nos van a imponer, no? Y entonces, pues esta idea de que no se nos impusiera fue como que era la demanda central, ¿no? Entonces, ahí empezó también el proceso de los amparos, además de pues otra serie de acciones que teníamos. También quiero decir que habían personas pues que en la comunidad decían, en algún futuro vamos a necesitar el agua potable, entonces ya vamos a empezar a solicitarla. Entonces hubieron sí algunas personas que decían, pues es que sí la vamos a llegar a usar, pero resulta que estas personas fueron rebasadas por la asamblea de su barrio. O sea, la misma asamblea dijo, sí, pues igual y tú tienes esa idea, ¿no? Pero pues hasta que eso pase, nosotros no estamos de acuerdo de tener el agua de esa forma. Ahorita todavía tenemos agua y vamos a buscar cuidarla para seguirla teniendo de esta manera. Entonces, también pasó eso en su momento y pues al final no logramos que hasta el día de hoy no se impusiera la red de agua potable en todas las calles, digamos, de adentro del pueblo. Y hace poquito, ahorita también Juan nos va a compartir un poco de de las victorias legales que hubieron ahí, pero también hace poco unos vecinos que están en una calle que ya se le daña la carretera, quisieron como que se les pusiera la infraestructura a la calle, y ellos dijeron, no, pues sí que se ponga el agua potable. Entonces llegaron las vecinas que se habían amparado y dijeron, a ver, no, pero yo me amparé. Entonces resulta que, o sea, la vecina literal estaban por abrir el lado de su calle y dijo, no, yo me amparé, yo tengo mi amparo desde el 2017.
de que por aquí no puede pasar el agua y no se la quieren. Y entonces ya los vecinos dijeron, los de la obra, porque también querían meterse al pueblo. Entonces se quedaron ahí en esa calle, que es en la calle de afuera, ¿no? Hacia afuera hacia la carretera. Entonces, eso fue muy, pues, interesante porque la comunidad mantiene esa postura. Incluso la gente que dice, no, pues, puede ser que en algún momento la necesitemos y sigue en la posición de no necesitamos el agua potable. Y al contrario, están pensando en cómo van a construir sus pozos de absorción, cómo hacer, o sea, cómo empezar a hacer captación del agua. Las personas, varias de las que ya no tienen pozos, también tienen sus cisternas, o sea, sí se ha empezado en esa ocasión, de esa ocasión hacia acá, y yo digo que desde antes también, pues muchos vecinos han estado pensando en cómo hacerlo y igual pues es parte también de lo que tenemos que ir pensando y que también estamos colocándolo en Cholutecas Unidos en Resistencia, en cómo vamos a gestionar el agua de una forma distinta para pues asegurarla, ¿no? Sí, yo ahí voy a ahondar en el tema del agua potable de Tlaxcalancingo. Cuando ellos quieren hacer ¿cómo se llama? La instalación de la red de agua potable, principalmente los pozos, y el objetivo era pues llegar a diferentes zonas residenciales de ahí, incluso pozos clandestinos que hicieron los residenciales, que entonces los querían regularizar. Pero el problema, aparte de que no era un proyecto que era pensado para el pueblo, sino justamente para generar mejores condiciones para las zonas residenciales y que se sigan instalando, ¿no? Cuando se da esto, y se da la asamblea del pueblo, muchos de la colonia Coyotepec y otras partes dicen, oigan, pero es que yo no tengo contrato de agua potable y a mí me están cobrando 15,000 pesos de agua potable ahora que quiero pues sacar una licencia de construcción, ahora que quiero escriturar y no sé, dividir mi predio, pasárselo a mis hijos y tengo que pagar 15,000 pesos. En la cabecera de San Andrés Cholula empieza a decir pues yo ya tengo un adeudo de agua de Puebla de 150,000 pesos y yo ni siquiera tengo red de agua potable. Entonces no queremos el agua potable. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que la ley dice que una vez instalada la red, estás obligado a contratar el servicio. Así está. Y entonces ese fue uno de los grandes problemas por los cuales dijimos, así no puede pasar esta red de agua potable. ¿Por qué? Porque entonces, además de los cobros ya existentes, ya no nada más era para un sector de la comunidad, sino ya iba a ser para todos, ¿no? Y iban a desplazar tu sistema de acceso de agua tradicional por Pozos Noria a una red de agua potable. Ahora se hizo la reflexión, como dice Mimi, bueno, el día de mañana vamos a necesitar esa agua, ¿no? A ver, ok, y ahora con más información todavía, valoremos, ¿no? Un pozo Noria está a 20 metros. Tú tienes todo el agua continua. Tú la pagas con tu luz, que sacas la bomba, lo que sea. Tú la cuidas. No solo eso. Los pozos Noria son parte de la tradición y cosmovisión del pueblo. En Tlaxcalancingo, no sé si acá, pero hay mayordomos del Niño Dios, que sus principales trabajos es llevar el agua nueva de un pozo en Sábado de Gloria, porque es agua milagrosa, ¿no? Es agua nueva. Y eso, pues, en general, en la zona cholulteca, es que el agua nueva que sale es agua milagrosa, ¿no? Y rezan. Tú no le rezas a un tubo de agua potable, no, pero sí le rezas a tu pozo. Exactamente. Pero no solo eso, como dicen, un pozo profundo, ya por las composiciones, las capas que tiene la tierra, son metales. Y los metales pues ya no los quitas, ¿no? Ese pozo de Progreso, que es agua potable que está en las ciudades, tiene mucho menor calidad que tu pozo Noria pobrecito de Puebla, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer ahí?
Y si estamos pensando que el día de mañana se nos está acabando nuestro pozo Noria y lo que queremos entonces es rascar más, pues qué lógica estamos teniendo. Se está acabando, vamos a acabárnoslo más. Además, que las redes de agua potable, normalmente en promedio, tienen un desperdicio, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, del 25 al 33% por las fugas y todo lo demás. Entre tu pozo Noria y tu casa, ¿cuánta agua se fuga? O sea que de 1000 litros, con pozos Noria, podrás aprovechar los 900, pero con uno de agua potable, estarás aprovechando 750, 700, 600, de menor calidad, la pagas, te puede hacer daño y no la tienes continua. Entonces cambiar tu sistema tradicional de agua, que no te cuesta, que es de mayor calidad, que tiene que ver con tus usos y costumbres, con tu cosmovisión, con tu respeto a la naturaleza y agradecimiento a la misma, por un sistema de agua potable que te pueda hacer daño, que está acabando malos mantos acuíferos, que desperdicie el agua y que se te cobra de una manera arbitraria y que no la tienes continua, pues ¿qué queremos entonces? ¿No? Entonces, ahí cuando uno decide, pues por eso digo, información, reflexión, porque hay que reflexionar, qué está bien, qué está mal de eso. ¿Estamos equivocados? Platiquémoslo. Pero esto ha sido fruto de reflexiones, ¿no? Efectivamente, pues sí. Pues y a lo mejor también ahí se confunde, ¿no? Pues es que el gobierno es el que nos lo tiene que dar, ¿no? No es un servicio que el gobierno nos tiene que dar, pero entonces volvemos a eso. Como comunidades buscamos tener o gestionar, autogestionar, ser autónomas y tener soberanía, ¿no? Sobre los bienes naturales. Entonces también eso es parte de la tarea que nos toca, de decir, bueno, no vamos a querer el agua potable, pero entonces pues vamos a construir un sistema comunitario del agua que pueda realmente pues abastecer todas las necesidades de... Y también tiene obligación pueblo, el ¿no? gobierno, porque además tiene dinero de Tiene nuestros nuestro impuestos, dinero. ¿no? nuestros Por dineros. ejemplo, en el programa de desarrollo urbano que estamos debatiendo y proponiendo ahí con el municipio, cuando les hemos dicho, a ver, la base de todo esto es el agua. ¿Saben cuánta agua tenemos para soportar a cuánta población? Porque ustedes están proyectando 200,000 personas más, pero ¿hay agua? No, esos datos no los tenemos. Bueno. Y les pedimos los estudios, o sea que ellos debían tener unos estudios de la capacidad o de la seguridad hídrica del ayuntamiento, del municipio, del territorio del municipio, y dijeron que ellos no estaban capacitados para hacer ese tipo de estudios. Entonces, si no tenemos gente especializada, hidrólogos que estén haciendo ese tipo de trabajos para realmente plantear un proyecto, pues, bueno, real, sustentable, entonces no tiene sentido. ¿O de qué están hablando, no? Y además de no tener las bases científicas para una planeación, que entonces se supone que eso debe ser su obligación, nosotros lo estamos haciendo, o sea, porque también es evidente, no en todo el territorio de San Andrés Cholula, se pueden tener sus pozos Noria, porque también es una realidad. Creo que aquí no estamos discriminando, diciendo, no, esta es nuestra verdad y ya, no, o sea, platicamos con todos y vimos cómo era. Por ejemplo, reitero, en la colonia Coyotepec dicen, pues nosotros sí queremos el sistema de agua potable porque estamos en un cerrito y rascamos 20 metros y no hay agua. Ahí sí, ok, pero entonces justo lo que estamos diciendo en el programa de desarrollo, a ver, pongámonos de acuerdo qué zonas necesitan red de agua potable y cómo va a ser. Y qué zonas hay que preservar los pozos Noria, cuidarlos y recargar. Se acaba de dar un conflicto en San Matías Cucoyotl, en San Pedro de Cholula, por igual el tema del agua, ¿no? Por un pozo. Y entonces, ahí lo que dice la misma presidencia municipal es que se pusieron a dar permisos de factibilidad de agua potable a cuanto zona residencial y ahora ya no tenemos cómo abastecerles agua. Ahí está la situación, ¿no? Y el sistema de agua potable de Atlisco dice lo mismo. No tenemos agua. Y entonces, ¿ellos qué dicen? Sigamos sembrando casas porque entra un buen ingreso al municipio y pues pobrecitos desarrolladores, ¿no? Les estás quitando sus derechos, ¿no? ¿Y cómo se pueden abastecer las personas que en la comunidad ya no tienen agua? Pues justo es eso, las zonas de recarga, las zanjas. Entonces varias veces en Tlaxcalancingo nos hemos ido a pelear con los fraccionadores porque ocuparon la zona de la zanja. ¿Por qué? Pues porque mi escritura va hasta allá. Ahí dice que la escritura va hasta allá. Pues sí, pero tú no sabes que aquí en la comunidad, aunque nuestra escritura fuera hasta allá y pasando,
eso se respetaba porque sabemos que es el bien para todos, eso era para alimentar los mantos freáticos porque se iba a la presa, ¿no? Y ahora ya no, ni presa ni zanjas, entonces, y en esos proyectos es como dice aquí Juan, el ayuntamiento no va a invertir porque dice que es carísimo, cuando lo que se está gastando pues en sus viajes, en todo, además de seguramente todo lo que está entrando de las inmobiliarias y ahora de las empresas, ¿no? Como decías hace rato, la Junhans, ¿qué tipo de permisos pagan esas empresas que son pues efectivas del agua? En el caso de la Junhans igual, ¿no? Pues nadie sabía que la Junhans había comprado o estaba rentando, no, nadie lo tenía en mente, pero pues lo mismo, ¿no? Se escuchó en la máquina que estaba perforando y los vecinos dijeron, pues, ¿qué están haciendo, no? Y ahí empezó el rumor de que, y el ruido, ¿no? La alerta de que, pues, estaba perforando un pozo. Y fue muy interesante porque justo se empalmó con la época de la Bonafont. Entonces, me acuerdo mucho que en la primera asamblea todos empezaron a decir, es la Bonafont que ya se vino para acá, como ya se la cerraron allá, ya es la Bonafont que se vino y eso, pues era muy importante porque sí es cierto, ¿no? Al final, como dicen, cuando vas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Por eso es arrojar y dijeron, no, aquí estos cohetes se van a quedar, ¿no? O sea, si vienen por eso se van a quedar y nos va a pasar lo mismo que allá, nos van a dejar sin agua. Entonces, aparte están en un territorio que en algún momento pues ha sido, yo diría, como un despojo silencioso porque al final no fue una expropiación de esas calles, ni mucho menos, pero pues se han venido a comprar, ¿no? Las tierras empresas y en esa zona que es la calle Guadalupe Victoria, que todavía es del pueblo, pues los vecinos incluso están muy preocupados porque ya no están reconocidos en su INE, ya no aparecen como Tlaxcalancingo, ya aparecen como Zapata. Entonces también, bueno, esa es otra cosa de los temas de los límites territoriales que igual se está colocando ahí en la CHUR. Pero bueno, entonces ocurre eso y ellos pues sí están preocupados y dicen vamos a hacer nuestro comité y vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces ahí también empieza igual otra resistencia en contra de la empresa. Se descubre que efectivamente estaban perforando un pozo, se descubre que efectivamente no tenían un permiso, se descubren muchas cosas, muchas irregularidades y aunque a pesar de que ya digamos teníamos aquí el zapato encima del cuello de la empresa no, este cuate que estaba Altieri, que estaba como de mediador, porque ni siquiera creo que sea como hubiera sido el dueño, pues todavía quería negociar, ¿no? Y decir, no, a ver, espérense, pues hay que platicar, hay que ver qué se puede. Y es parte de eso, de cómo vemos como una cosa al agua, ¿no? Como decir algo que te puedo pagar, que puedo ahorita negociar rápido, aunque tú mañana, o tú, si tú no eres consciente que en 10 años se va a terminar, pues no la defiendes. Y justo eso, si no tienes pozos Noria, no te preocupa, porque tú tienes tu agua potable. Entonces, que venga la empresa, la corporación y se lleve el agua, porque al final a ti te están abasteciendo de quién sabe otro lugar, de Nealtican, donde también les quitaron el agua, de Atezcomac. Entonces, al final ese es un problema muy grande. No, independientemente de eso, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de que, ¿qué te parece? No 10 años, a la velocidad que nos están robando el agua, digo robando, porque aquí en Acatepec ya hay 4 pozos profundos, vistos, irregulares, habrá más. Exacto. Sí, en Tlaxcalancingo también, ¿no? Lo que es la carretera, la autopista de Atliscayo, en Cacalotepec hay como 8 pozos que he contado en lo que es digamos, la vía. En San Andrés, no sé cuántos hay, en San Rafael, Tonantzintla, o sea, han perforado sí, como... no está. O sea, ya estamos viviendo el calentamiento global, la falta de lluvias, la escasez de agua, y tuve la inversión extractivista que existe en el gobierno, en las empresas, como dices, porque todos esos pozos te los venden con que es desarrollo y ya invertimos 5 millones de pesos
en extraer más agua. Es extractivismo. ¿Cuánta inversión sustentable? ¿Cuánto invierten en sustentabilidad del municipio? Nada. Digo, Mira, si llega a 1 millón de pesos en todo el año, es demasiado. A partir Y en de la elefantes siguiente blancos. administración, a partir de la administración anterior de Karina Pérez, cuando después de la lucha del agua ahí en Tlaxcalancingo, un poco en la cabecera con lo que te digo de estos cobros, se empezó a hablar de la recarga de los mantos acuíferos mediante pozos de absorción, y tímidamente empezaron a hacer unos. Y esta administración también dice, bueno, pues vamos a hacer uno. Pero son, con los recursos que tiene, pues son cosas como muy tímidas, jardines de lluvia, que dicen, bueno, pero ya por lo menos algo. Y eso no fue por su buena idea. Eso fue por el empuje de los pueblos. No, y además lo que hicieron fue preocupante, fue que un acuerdo pues del cierre de carretera que les hicimos, que fue para ellos muy catastrófico, que decían que por qué cerramos carretera, que ya saben, como siempre, ¿no? Que no deberíamos hacerlo, que eso ya no es de personas, pues actualizadas. O quién sabe qué tanto decían, ¿verdad? Pero el chiste es de que cerramos carretera y ahí eso devino en en un cabildo donde se acordó, y pues igual y eso no podía ser tan factible, pero por lo menos un cabildo de San Andrés Cholula como presidencia municipal se comprometió a que no iban a dar más permisos para ese tipo de fines, ¿no? Y que si hubiera alguna otra situación de ese tipo tenían que consultarlo. Entonces, al final, nosotros nos enojamos mucho porque cuando entró Tlategui dijo, ese cabildo no vale, pues ni siquiera estaba bajo derecho, no sé cómo le inventaron. así le llaman. Ajá. Digo, Y ellos Sí, dijeron claro. así, dijeron que no valía, y nosotros nos enojamos mucho porque, pues, en base a eso sí hablamos de todos los pozos profundos que se han estado perforando, y entonces decimos, pues entonces no, al final no hay acuerdos, como dice Juan, ellos pues deberían tener por lo menos respaldar algo de lo que las comunidades estamos buscando, que sea una forma de defender nuestros bienes, ¿no? Pero al final ni lo quisieron avalar o respaldar o ratificar, y mucho menos ante eso crear una nueva propuesta, ¿no? Nada. O sea, Y fue, también al final no te hay cobran nada. drenaje y saneamiento, si no te cobran agua potable en el Sí. municipio. Igual, no son el segundo municipio más rico del estado de Puebla, San Andrés Cholula, no tiene una planta tratadora de aguas. Y la señora que está al frente de agua potable es súper prepotente, o sea, ahora que vinieron a instalar o que querían a fuerza imponer la instalación del drenaje para Nubia, se puso muy prepotente con el comité de la consulta indígena, no solo con ellos, con nosotros, así en general. Entonces dices, híjole, pues es que también las personas deben estar abiertas, ¿no? Y escuchar realmente lo que la comunidad está solicitando. Entonces también es parte de vienen a servir o a servirse, o a Eso. organizar, ayudar a la organización, o a desmovilizar la organización. ¿cómo se llama? Están como en las fiestas, ¿no? Si estás en la cuchara del molde, tú te sirves lo que tú puedes y lo que quieras, ¿no? Digo, lamentablemente es eso. Ahora, ustedes, qué piensan o qué soluciones le darían al municipio si estuvieran dentro del gobierno? Ustedes con sus propias palabras. Es que yo a lo mejor, no sé, tendría una solución para la captación de agua. Digo, a lo mejor es algo, Ajá. es algo Claro. loco, ¿no? Pero es algo ¿Quieres que padre, te ¿no? contestemos? Sí, que nos contesten. No, pues Sinceramente. más o sea, bueno, la verdad es que, y no sé si esto va a ser malo decirlo o bueno decirlo, pero en lo personal, yo nunca, aunque cuento con mi credencial INE para votar, nunca he votado, porque no creo en el sistema partidista y porque también tengo mucha, eh,
pues tengo esa experiencia también y sí decepción de las autoridades municipales sobre todo. Considero que hay una cooptación de decisiones, de la forma de organización, etcétera, en muchos sentidos a ese nivel. O sea, yo no pensaría que alguien estando dentro de ese nivel de poder a estas alturas pueda realmente tomar decisiones que que puedan favorecer a las comunidades, sinceramente. Y por lo tanto, creo muchísimo en la organización comunitaria, en las asambleas, ¿no? En que todo eso que son nuestros problemas de ahorita los podemos resolver desde ahí y empujando, ¿no? A estas otras autoridades que sí están dentro del sistema partidista, que sí obedecen a planes y programas de desarrollo, no solo pues el municipal, sino el municipal depende también del estatal y el estatal del federal. Entonces hay ahí una situación también que viene a arrastrar pues su capacidad de toma de decisiones, pero además pues sus intereses, ¿verdad? Porque ahí es igual a donde se mueve, a ese nivel se mueve también todas las negociaciones. También quiero decir que hay otro nivel ahí muy, más bien otro poder que no hay que ocultarlo, no hay que invisibilizarlo, que es el crimen organizado, que sabemos que también está ya presente en nuestro territorio. Entonces sabemos que a algunos presidentes que han estado, pues ya les han sacado sus narcomandas, etcétera. Entonces también podríamos decir que, no sé, al menos a un par o un poco más de presidentes del ayuntamiento ya no los hemos elegido nosotros, ¿no? Y también eso es importante como que ponerlo ahí para pensar. Y luego, entonces, yo diría que, bueno, las opciones pues que hemos platicado, ¿no? Han sido eso, pozos de absorción, han sido, plantas tratadoras de agua. En Tlaxcalancingo hemos mucho, de hecho lo colocamos dentro del plan municipal de desarrollo, en las obras, decíamos una planta de tratamiento de aguas negras, ¿no? De aguas residuales. Entonces, y ahí, pues se quedó, ¿verdad? Ahí se quedó en la congeladora la idea. Está esa, y decíamos obviamente la de las zanjas, que era también parte de ese plan, ¿no? Que estábamos pensando. Y bueno, hasta ahorita eran como las ideas que teníamos, además de pues de estas zonas que tuviéramos como con mayor áreas verdes, ¿no? Así que pudiéramos sembrar realmente pues árboles, de esos árboles que resguardan agua, ¿no? Efectivamente. En las raíces. Entonces era pues esa idea, y justo esos proyectos todos casualmente los tenemos pensados en la zona de la Real Santa Clara, la zona que ahorita el ayuntamiento quiere ocupar para llenar de casitas. Nosotros decimos, no, pues ya no queremos casitas acá. Ahora la idea es que en toda esta zona puedan hacerse este tipo de trabajos. Lo señalamos como unidades de gestión ambiental en el programa de ordenamiento ecológico territorial, que tampoco se ha legalizado, digamos, y el ayuntamiento tampoco está haciendo nada para que así sea, ¿no? Entonces, pues eso es lo que al menos en Tlaxcalancingo habíamos estado pues compartiendo, ¿no? Abogado. Sí, yo voy a poner como antes de que si alternativas o eso, voy a poner como ejemplo, reitero, como el cierre carretero que hizo San Matías Ucoyotla dijo, se estuvo como 30, 40 horas hasta que se solucione. Pero se le comentaba a la gente también, entendemos tu esfuerzo que has hecho ante esto y que dices, ya queremos que las cosas se solucionen ya. Pero así no es la vida. Aquí no va a haber una cosa que digamos, uy, ahorita le echamos todos los kilos del mundo y gastamos un día, 2 días, una semana, un año y ya la hicimos. Ya tenemos otro tipo de gobierno y ya nos cruzamos de brazos y ya la hicimos, ¿no? O sea, todo esto es un trabajo de toda la vida constante. Más cuando tienes alrededor poderes económicos
que pues están tras de ti para despojarte de tus tierras y convertirlos en ganancias para ellos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ante eso, pues yo creo que es mucho de las cosas que se han estado empujando en los pueblos, ¿no? Como dicen, bueno, pues, o sea, es un ordenamiento del territorio diferente. Una inversión que recaiga más en la sustentabilidad que en el extractivismo. Un alto al negocio inmobiliario. Y yo creo que son como ejes necesarios y una política de diferenciación, ¿no? También por economía y incluso por origen, que es lo que estamos también diciendo. A ver, no solamente el impuesto catastral, sino la escrituración y los permisos son desproporcionales para los pueblos indígenas y son ilegales. Si nos vamos al fondo del asunto, son ilegales. Porque, por ejemplo, el impuesto predial o los impuestos, te dice, de acuerdo, deben ser proporcionales a tus ganancias. Tú ganas 1,000 pesos, se te quitan 15. Tú ganas 100 pesos, no se te van a quitar 15. Te va a quitar 1 peso, ¿no? 1,5 pesos. Aquí, el impuesto predial, no importa cuánto ganes. Lo que importa es cuánto vale la tierra. Y sobre eso te dan. Y si tu tierra produce maíz y ya casi es perder que ganar, ¿no? Pero ganas 1,000 pesos en tu siembra, el impuesto predial puede ser de 15,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya está en la ciudad, ya es zona urbana, etcétera. Y entonces a ti te cuesta sostener tu terreno, ¿no? A ver, la seguridad jurídica de nuestros terrenos, o sea, hay coyotes queriendo comerse las tierras y tú no puedes tener tu escritura porque no te alcanza. Pues una política de escrituración, de regularización de la tierra para los pueblos es necesaria. Una diferenciación en el pago de impuestos que sea proporcional es necesaria. Una inversión en sanear el agua, en recuperar mantos acuíferos, en sembrar árboles, todo eso es necesario. Eso también genera economía, ¿no? Y tener agua va a generar economía. Y los que están ganándose la lanísima con sus negocios de rentas, porque sí, muchas de las casas, como bien lo mencionas en Lomas de Angelópolis, o sea, puede haber 100 casas y habitadas solamente, entonces no hay una demanda de vivienda, ¿no? Lo que hay es una especulación inmobiliaria. Lo que hay es gente con mucho dinero que dice, bueno, pues pero eso sí gastan agua. Sí. Y sí quieren, pues, aunque no viva nadie. Exactamente. Porque para mantener su jardín, para tener su casa toda limpia, etcétera, etcétera, aunque no vivan ahí o aunque lleguen una vez al mes o a la quincena, pero hay que gastar agua, ¿no? Es como Estados Unidos, ¿no? Como dicen, para mantener el estilo de vida de esos países de primer mundo se necesitan otros 3 mundos, ¿no? 7 otros 3 mundos. o 7 planetas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió también en el tema del socavón en Santa María Zacatepec? Que el agua que se encontró, el agua que se veía hasta abajo es la de 7 generaciones adelante, la que debería estar ocupando 7 generaciones adelante. Es decir, que ya nos acabamos esa agua, ¿no? Se la acabó la industria. Y entonces ese es un tema, por eso decimos, esa imposición de modelos de vida, de estilos de vida, que pareciera que pues es lo ideal y al final en realidad es eso que nos está llevando a terminarnos la tierra. Exactamente. Bueno, ya para finalizar este programa, como ustedes dicen, de las industrias, ya sean extracción de agua, inmobiliarias, no sé, cualquier industria. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su creación hacia ellas? Lamentablemente nos estamos acabando, como dices, con la tierra, agua, aire. Digo, vas a Puebla en tu carro, ya es difícil a veces respirar también por todo el smog que hay, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me pueden decir ya para finalizar esto? Me gustaría decir algo de esto y algo del tema del agua igual para informar. El sector industrial es el sector que le llaman terciario, ¿no? Es decir, ni debería ser tan fuerte, ni es tan necesario como el sector primario, que es la agricultura. Insisto,
todo actividad económica con apoyo genera economía. Una la genera para que no haya mañana, como es la industria, y otra la genera para que pueda haber salud o no, dependiendo, ¿no? Porque hasta la agricultura puede significar muerte con agroquímicos y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en un desarrollo o en un futuro, pues en un futuro, ¿no? Para el mañana, para la salud, para la vida. Las industrias no las vamos a quitar ahorita. Ok, manejamos celulares, todo lo demás, tenemos un carro, hay necesidad de desplazarnos, pero aquí aparte de eso hay una cultura de consumo, y le llaman luego de obsolescencia programada. O sea, que tengamos celular no significa que lo tengamos que cambiar cada año, o cada 2 años. Que tengamos auto no significa lo mismo. Que tengamos que vestir no significa que tengamos que comprar ropa a cada rato, y carísima y con cierto diseño que contamina los ríos. Entonces, toda esa producción tiene que ser más regulada. Y eso solamente, creo yo, es en los pueblos en donde está la gente. Porque los gobiernos son unos, son pocos y se corrompen. Entonces, ahí es donde la asamblea, el territorio, cobra más, ¿no? Entonces, no estamos diciendo regresamos todo al pasado porque es imposible. Efectivamente. Y que la industria existe, existe. No, pero ya no hay que impulsarla. Ya hay que mitigarla. Ya hay que bajarle. Le llaman también otras cosas de desaceleración, de crecimiento, regulación y todo eso. Y en el tema del agua potable, y comentar que a raíz de lo que se dio en Tlaxcalancingo y del amparo, no era la sentencia ideal que nosotros buscamos, no era nuestro objetivo, pero bueno, existe también para que en los costos de Ecatepec, si le sirve y demás, el artículo 26, fracción 6 de la ley de ingresos, ¿no?, del municipio, señala que para las personas que son de los pueblos indígenas, se les da un 25% de descuento para la contratación del servicio, y que solamente van a pagar, y van a pagar a partir de que contraten el servicio. Insisto, porque la ley estatal está de otra manera. Y entonces eso es algo que en cierta manera sí ya protege los intereses de la gente. Porque imagínate, tú quieres construir una barda para tu casa, necesitas licencia de construcción, pero para tener licencia de construcción necesitas factibilidad de agua potable. Y si la factibilidad de agua potable te dice, por aquí pasa una red y me debes 30,000 pesos, pues ¿cómo le vas a hacer? Pues sí. ¿No? Para todo. Entonces, está complicado. Entonces, está eso, y que también se les va a cobrar la tarifa mínima del sector 1, ¿no? De acuerdo también a los metros de construcción que se tiene. Ahí también no toman en cuenta el tipo de vivienda indígena que existe, porque dicen, bueno, si tienes una construcción de 200 metros, cualquier techo laminado es construcción, entonces ya tienes mucho y entonces pagas más. Ahí no estuvo tan proporcional como queríamos, pero bueno, hay un establecimiento de tarifa mínima, pero tienes que acreditar que eres miembro de una comunidad indígena. Y la ley lo que dice es, por lo menos, que estés hayas comprobado que hayas participado en la asamblea, es decir, en la lista de asistencia de la asamblea. Ahí es donde también es importante recuperar las asambleas y asistir a las asambleas, porque incluso ya te va a dar beneficios económicos en cuanto al pago del agua potable. No estamos apoyando las redes de agua potable donde se necesita, hay que hacerlas, pero bueno, se han conseguido mediante la lucha pues ciertas condiciones más favorables para eso, ¿no? Unas reformas. La ley. Pues sí, porque al final eso ocurre, ¿no? Que puede estar el segundo constitucional y el 169 y todo lo que tú quieras, pero al final a la hora de ejercerlos, ¿cómo los ejerces? No hay una reglamentación sobre esos derechos, y eso también es un problema en el artículo 2, como dice Juan. O sea, no existe exactamente cómo los vas a ejercer. Además que deberían existir órganos especializados. Está el INPI, el IPI, que en realidad no han funcionado, ¿no? No han hecho realmente un trabajo que digas, ay, ¿cómo han promovido nuestros derechos? Y como comunidad, ¿cómo han venido, ¿no?, a gestionar que pues, nuestros derechos realmente se ejercen? Entonces también eso es un tema. Y bueno, en el caso, pues, de la pregunta sobre la industria, pues sí es una pregunta muy amplia. Sí es amplia, pero al menos aquí en las comunidades, pues la industria
a mayor escala no nos beneficiaría en nada, ¿no? Y no nos ha beneficiado en nada. Han habido varias experiencias de industrias que se han instalado, que ya se han ido, otras se han quedado y nos han dejado el territorio así destruido, ¿no? Y tenemos varios ejemplos, algunos también la textilera incluso, ¿no? La industria textil que ha venido, por ahí yo tengo una experiencia familiar, ¿no? De las personas que han trabajado en esa industria pues salen enfermas, ¿no? Y son sobreexplotadas siempre. Entonces también nuestra relación en esos lugares tampoco nos ha dejado mucha, Muy bien parado. sí, ¿no? Como mucha emoción de tenerlas dentro del territorio. Y también nos hemos dado cuenta de otras industrias que no son a gran escala, pero son a mediana escala y también están teniendo impactos en el territorio. Entonces, es lo que digo, esta regulación es muy importante porque entonces, pues yo apenas si hago unos 200 quesos al día o 1000, ¿por qué eso impactaría en el pueblo, no? ¿O qué problema habría con eso? Pues sí hay un problema, sí hay un impacto, si estás, ¿no? Trayendo un tipo de contaminación, incluso a los pozos de las personas que están, las familias que quedan alrededor, y eso también nos platicaba un compañero de aquí de Acatepec, Don Delfino, en un recorrido que hicimos justo atrás de una empresa, ¿no? Industria de quesos. Entonces aquí el problema es cómo le vamos a hacer como comunidad para regularlo. O sea, si tú sigue, no te estamos diciendo que no hagas nada, porque pues al final es, pero como empresa, como industria, ¿cómo vas a tratar esas aguas? ¿Cómo vas a hacer que regresen a los mantos, pero limpias? No las vas a aventar a la zanja, que la zanja al final eso va atravesando tierras, atravesando incluso pozos, noria, entonces ¿cómo le vas a hacer? Y ese ejemplo aquí en Chiquito, en comunidad, lo podríamos regular sin problemas, si hay ese diálogo y si hay también esa exposición, pero además, si hay esas pues regulaciones también pues desde las autoridades y muchas veces no las hay y aunque se multe lo que sea, pues ya con eso dicen, pues ya con eso ya cubriste tu impacto ambiental y eso no es así. Y entonces estábamos hablando de eso también ahí en Ciudad Textil, en la zona de Zacatepec, donde está el socavón, y ahí lo mismo, hay un chorro de industria que en su país pues sí tiene un chorro de regulaciones, sí tiene que hacer mucho trabajo para digamos, regresar el agua con ciertas características, y aquí pueden venir como dicen, somos el patio trasero, ¿no? Entonces también ese sí es un tema que en México pues tenemos esa situación que el Estado mexicano no está regulando para nada a la industria, pero también, y no con eso de todas formas, pues está acabando el territorio en todos lados, ¿no? También en otros países son igual tiraderos, ¿no? Y los patios traseros de industria, y se están acabando pues igual los territorios. Entonces, el tema aquí es cómo se hacen responsables de esa producción, que esa producción sea, pues eso, ¿no? Vista desde el capitalismo de ahora voy a producir un chorro y voy a hacer y explotar a quienes trabajan y no solo explotar a las personas o los cuerpos, sino además explotar la tierra, el agua, todo lo que hay. Y encima de todo eso, no interesarse por eso, ¿no? Por el impacto ambiental que tienen en los lugares. Entonces, yo creo que pues es parte de eso, ¿no? Y vuelvo a decir el tema de los estilos de vida, ¿no? Como decía Juan, ¿no? Del consumismo, pues me compré todo esto de carne, pero pues igual y mañana voy a necesitar más y compro más carne, y la industria también, pues, la industria también de la ropa, ¿no? Pero también, o sea, todo eso, como está haciendo que la tierra esté cada vez, pues ya en esa crisis medioambiental, en esa crisis pues sí. En la que la metimos. Entonces, pues eso, yo diría que pues les sigamos preguntando también a nuestros abuelitos, ¿no? A las personas que caminaron aquí la tierra, que ocuparon el agua en su época, cómo lo hacían, ¿no? Y cuando había una situación de eso, de que ya no había agua, porque sí que les pasó, no es que ahorita también solo esté pasando, sí pasó en otra época, entonces por eso decían, por eso están las zanjas, por eso hicimos una presa, ¿no? Entonces empiezan también a darnos esas ideas de cómo vamos a resolverlo, ¿no? Entonces,
Sí, y al respeto que se tenía hacia esos lugares. El respeto a las tierras. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado, José, Mimi, también muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Y para despedirnos voy a leer algo que me encontré en internet muy fuerte, que dice: la fuerza de nuestro pueblo está en nuestra cultura y la llave de la cultura está en nuestra lengua. O sea, fíjense qué padre, ¿no? Y pues vamos a despedirnos en náhuatl. Hasta mosca, chimote, chimichute. Hasta Mostla. Hasta mosca, chimichute. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas Plazo gracias. Camati. Agüita de